8:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Lo invitamos para hablar sobre estos desafíos. Este jueves termina la campaña electoral para la consulta popular y el referéndum de este domingo, donde los ecuatorianos deben pronunciarse sobre 4 preguntas que constan en la papeleta: 3 de reforma a la Constitución y una, la convocatoria a la constituyente, que tiene su capital importancia. Si mucho se ha cuestionado, por ejemplo, a la Constitución de Montecristi, esta sería la oportunidad de hacer un texto por el país, un texto para el futuro, y no un texto como se hizo en Montecristi a la medida del gobierno autoritario de ese momento. ¿Cómo ve estos desafíos? Y hablaremos de cada una de las preguntas. Doctor Ismael Quintana, buen día. Bueno, buenos días, querido Miguel, gracias siempre por la invitación. Un saludo para la audiencia de Radio Democracia. Bueno, estamos ya prácticamente cerca de un día importante, porque a la larga los procesos constituyentes van a suponer, lo decíamos en ese comunicado que suscribimos el otro día con otros queridos colegas, un proceso trascendental y una oportunidad para lo que usted decía, es decir, de algún modo entender que tras 17 años tuvimos una constitución impuesta por un régimen político que, más que una constitución, fue la traducción de un programa político para dar viabilidad al asentamiento de un gobierno de corte autocrático como el de Correa, con inventos y con trasplantes traídos de España, de Colombia, de Bolivia, de Venezuela. Es decir, una constitución que fue redactada incluso por españoles. Esto hay que decir, ¿no? Porque los defensores del no, lo que nos dicen es que esa es una constitución construida desde las bases. Le escuchaba el otro día a esta señora que fue candidata a vicepresidente por parte de Unidad Popular. Si no, es que nosotros nos sentimos identificados con esta constitución que reconoce los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, la justicia indígena y toda esta cuestión. Después de cómo esta clase de novelerías que nos vendió el correísmo sobre la base de esta ola del neoconstitucionalismo, pero en realidad no fue eso. En la realidad, quienes seguimos de cerca ese proceso constituyente, vimos que en esa constituyente se discutió cualquier cosa durante los 8 meses de vigencia de esa institución, ¿no? Hasta la portabilidad de los teléfonos celulares se discutía. Y cuando se dieron cuenta que el tiempo se les iba encima y se acordaron que tenían que redactar una constitución, no le quedó de otro al gobierno de la época, con un dictamen favorable del Procurador General del Estado de la época, Garaycoa, decir que como aquí no hay constitucionalistas en el país, o en esa época, ahora hay hasta de sobra, unos que ni son y dicen ser constitucionalistas, entonces contratemos profesores de españoles, y entonces trajimos unos españoles que ni en España les conocen para que nos den redactando un proyecto de constitución. Así se hizo la Constitución de Montecristi, por si acaso, para quienes nos están escuchando. Y empezamos a fotocopiar cosas, ¿no? Resultado, un Frankenstein, ¿no es cierto? Una sarta de experimentos constitucionales que no han terminado de cuajar en la realidad ecuatoriana, un cambio de modelo de la Constitución económica que tras 17 años solamente nos ha traído dolores de cabeza, esto de que el Estado juegue al empresario metiéndose en cosas en las que el Estado no debe intervenir, ¿no es cierto? Una constitución absolutamente reglamentaria. El tema de las bases militares, por ejemplo. ¿Acaso alguna de las anteriores 19 constituciones incluyó una prohibición o una permisión expresa a la instalación de bases militares? No. Fueron, digamos, sesgos ideológicos propios del gobierno de la época impresos en ese texto constitucional. Entonces, por eso decimos, el domingo es una oportunidad histórica, fundamentalmente para esta pregunta, más allá de que las otras 3 primeras preguntas que son de referéndum también son fundamentales. El tema justo del levantamiento de la prohibición de bases militares, la eliminación, aunque sea a medias, no porque el presidente lo haya querido, sino porque a la Corte no le dio la gana de aprobar la otra parte de esta pregunta, que era la eliminación del Fondo de Promoción Electoral. Eso va a seguir, lamentablemente, mientras esta Constitución siga, que es otro de los grandes males.
hacer de los partidos políticos clientes del Estado, destruyendo el sistema que más o menos lo tuvimos hasta la Constitución 98. Entonces, por estas y otras razones, creo que el domingo es una oportunidad, insisto, querido Miguel, importante, histórica, para dar paso a un gran debate nacional. El día domingo, si es que el sí ganara, ojalá esa es de al menos mi expectativa, eso da paso a que Ecuador se dé, como yo he venido insistiendo, una posibilidad de discutir cuáles son los grandes problemas nacionales que no ha logrado resolver esta Constitución tras 17 años de vigencia y 5 procesos de modificación constitucional de por medio. Esto es importante, porque nos vendieron que era la Constitución para los 300 años. Y resulta que entre 2017 a 2025 tenemos ya con el del día domingo 6 procesos de modificación constitucional a cuestas. Entonces significa que algo no está bien, significa, yo suelo comparar a las constituciones con las llantas, digo, o sea, si la llanta no está bien después de haberles llevado tantas veces a la vulcanizadora y se le sigue bajando y el aro se sigue hay que cambiar la llanta, significa que ya ir a la vulcanizadora es insuficiente e innecesario. Lo mismo pasa hoy con la Constitución. Es una Constitución que tiene, insisto, ya con el del domingo, 6 parches. Aguanta otro parche más y yo pienso que ya no. Creo que es momento de, como uno va a la llantera y compra una llanta nueva, ir al pueblo, al poder constituyente, y que sea el pueblo el que decida, primero el día domingo, si quiero o no quiero una constituyente, luego, si es que dice sí mayoritariamente, que decida la conformación de una asamblea constituyente y que luego esa asamblea constituyente haga, en la mayor medida de lo posible, un proyecto de constitución lo más razonable, lo más adaptado a la realidad ecuatoriana, que es lo más importante. Usted decía una cuestión que es real, constitución ecuatoriana o para Ecuador, hecha por los ecuatorianos. Y finalmente tendremos nosotros la última palabra. Por eso yo no compro el argumento de quienes dicen que lo del día domingo es una suerte de cheque en blanco, que el presidente está pretendiendo la suscripción de un cheque en blanco. No es ningún cheque en blanco, porque podemos estar de acuerdo hoy que es necesario ir a un proceso constituyente, al menos yo lo creo. Pero eso no significa que luego, si es que vemos que el proyecto de constitución que sea elaborado en la constituyente no provoca mayor cambio en comparación con la de 2008, o que intenta, como muchos dicen, porque no hay constituyente ni proyecto de constitución todavía, pero ya están hablando de que se van a eliminar derechos, de que se va a establecer un régimen autocrático, de que nos queremos bajar la Corte Constitucional, de que se vienen las privatizaciones, de que adiós los derechos del ambiente y la naturaleza, como que si ya estuviese el proyecto de constitución fabricado. Yo digamos, esta gente que tiene una bola de cristal y adivina el futuro y sabe lo que va a pasar, ¿cierto? Espérese además, a que haya el texto debate. Habrá que poner en consideración del pueblo. Efectivamente, ¿no? Y es esta gente que hoy le dice no, pero que al día siguiente, si es que el domingo gana el sí, son los primeritos que van a estar poniendo candidatos a la constituyente. Bueno, entonces hay que darnos esa posibilidad de debatir. Y luego, si es que los ecuatorianos vemos que el producto que salga de la constituyente no es adecuado o no se aplica a nuestra realidad o simplemente no nos es conveniente, tendremos toda la libertad en el referéndum ratificatorio de decir no a ese proyecto de constitución, como ya pasó en Chile. Doctor Ismael Quintana, usted es uno de los que suscribe este comunicado, una nueva constitución, sí, en donde respetables juristas y constitucionalistas, se habla de un pacto social. ¿Cómo lograr ese pacto social? El pacto social empieza, yo creo que desde el lunes. Por eso ese comunicado, de algún modo, trata de extender la visión de quienes, incluso suscribiéndolo en conjunto, a veces tenemos contraposición de visiones. No todos. Las diferencias son saludables. Claro, yo comulgo ideológicamente con algunos de los colegas que están ahí, que he conversado con ellos, los he tratado, con Mario, con Héctor, obviamente, con mi maestro Rafael Ollarte, entre otros. Y con otros también tenemos una que otra discrepancia. Ese es el primer mensaje para hablar de pacto social, decir, mire, o sea, incluso aquí es un grupo pequeño, obviamente, pero pese a que tenemos alguna que otra discrepancia, hoy nos une esta idea, y este es el mínimo, y el mínimo es entender que el país, tras 17 años de esta constitución, no soporta más, ni en lo institucional, que es la constitución es una verdadera promoción de la trifulca,
ni en lo económico, más allá de que yo no soy economista, creo entender, después de ver los casos clamorosos, el fracaso de Correos del Ecuador, de TAME lamentablemente, la corrupción que hay en CENEL, en CELEC, en otras empresas públicas durante todos estos años, creo que no es adecuado. Insisto, que el Estado siga jugando a ser el empresario, donde la figura de la concesión es la última rueda del coche para el señor Correa, porque creyó que el Estado debía constituir empresas públicas para todo, reservándose el manejo de los sectores estratégicos, reservándose la prestación de servicios públicos, una constitución que torpemente, esta es otra de las taras ideológicas, prohibió el arbitraje de inversiones como método de solución de disputas entre el Estado y el inversionista extranjero. Pero es que hay que hacerse una pregunta, conciudadano: ¿por qué en Perú, donde desfilan presidentes, la inversión extranjera es pero diametralmente más alta, más grande que en Ecuador? La inversión privada extranjera. Hay una sólida institucionalidad. Tiene una constitución que no es programa político. Una constitución del año 93 con sus reformas, con sus interpretaciones dadas por los fallos del Tribunal Constitucional peruano. Pero es una constitución que fue construida para hacer funcionar al Estado, para garantizar el bien común, para hacer funcionar a las instituciones en beneficio de los derechos de la gente. Por eso es que es una constitución que ha pasado por Fujimori y la ha llegado por Alejandro Toledo, por Pedro Castillo y un sinnúmero de presidentes de diversas fuentes ideológicas sin necesidad de dejar atrás la Constitución. Eso pasa cuando las constituciones son programas de funcionamiento del Estado y no programas de funcionamiento de un régimen político, que es lo que hizo el señor Correa con la Constitución de Montecristi. Entonces, los mínimos creo que serán entender que el Estado debe garantizar obra pública de calidad, educación pública en los casos que corresponde, al menos a los sectores más deprimidos, salud pública, que es lo esencial, ¿cierto? Y pare de contar y darnos a los ciudadanos seguridad, evidentemente, seguridad interna, orden público, garantizar nuestra soberanía, nuestra independencia política, nuestra integridad territorial. Y me parece que con eso tendremos un Estado eficiente y que camina. En lo demás, dejemos que la iniciativa privada intervenga con un control, con una regulación estatal, por supuesto, pero no con la anulación de la intervención privada, como hace equivocadamente, a mi juicio, esta Constitución. Creo que esos son los mínimos. Un catálogo de derechos, porque viene esa parte también. La gente dice no a la constituyente porque te van a eliminar derechos. Los derechos. ¿Cuáles derechos? Es viable, ¿no? Los que no se cumplen. Pero es que esta es una constitución que se ha convertido en una caja de promesas sin cumplir, querido Miguel. Por supuesto que es generosísima en el aspecto dogmático, ¿no? Un catálogo grandote de derechos, un montón de mecanismos para hacer viables esos derechos en la letra de la Constitución. En la práctica, ¿se cumple? Porque ¿a qué han terminado reducidos los derechos y las libertades fundamentales en Ecuador? A lo que un grupo de iluminados de la Corte Constitucional nos dice. Y lo que sus amigos de afuera que promueven los derechos de los grupos minoritarios nos dicen. Entonces los derechos hoy sirven porque usted puede defender vía acción de protección al río Machángara, a la mona choronga con un habeas corpus, el matrimonio homosexual, el aborto por violación. Claro, porque los derechos son lo que a ciertos grupos minoritarios les gusta y por eso creen que esta es una constitución garantista. Pero ¿dónde quedan, por ejemplo, los derechos de los jubilados? De los mismos trabajadores. Los derechos a ejercer actividades económicas lícitas, sin ataduras, sin mayor restricción arbitraria, que también tienen los sectores productivos y empresariales. ¿Cuántos casos de trabajadores del sector público, por ejemplo, que han peleado durante años la devolución de los valores que ellos durante su actividad profesional aportaron a los fondos complementarios y que fueron retirados por decisión arbitraria del gobierno de Correa, les han sido devueltos? ¿Para la Corte acaso han importado esos derechos colectivos, esos derechos sociales? No. Entonces los derechos hoy son lo que 9 miembros de la Corte nos dicen que son y para lo que sirven y cuándo sirven. Entonces basta de engañarnos, y eso pasó con la Constitución 2008. Una Constitución promesa. ¿Qué es una Constitución promesa? Una Constitución que establece normas que son de carácter programático, es decir, que no se aplican por sí solas porque dependen de otros factores. Esencialmente, en el caso de los derechos, factores económicos. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, la gente conoce que hay el derecho a la ciudad en esta Constitución. ¿Qué es eso? ¿Qué alcance tiene el derecho a la ciudad? ¿Qué alcance tiene el derecho a la libertad estética? ¿Qué alcance tiene el derecho
al acceso a alimentos sanos, nutritivos, entre otros calificativos. Pero es que si la Constitución de ahora se cumpliese, Miguel, en la realidad no debiera haber desnutrición crónica infantil, no debiera haber pobreza, porque esta es una Constitución diseñada para funcionar, claro, en países como tal vez Suecia, Dinamarca, Finlandia, donde las inequidades son muy bajas. Es una Constitución maravillosa. Alguien decía, es que en esos países se ha hecho un estudio de las constituciones latinoamericanas y la de 2008, la ecuatoriana, es la mejor. Claro, porque en la letra de la norma es bonito escribir derechos. Garantícelos, aplíquelos, cúmplalos, hágalos efectivos. Esa es una tarea difícil. Entonces creo que hay que reconocer que esta es una Constitución en eso. No quiero ser grosero, porque ahora como todo es sensible, es una Constitución que está con unos kilitos de más en esta materia. Y creo que el debate en la Constituyente debe ser sincerar aquello, concretar las libertades y las garantías que el Estado puede reconocer, libertades civiles, políticas, económicas, sociales y culturales, los derechos de carácter ambiental, y dejar por fuera toda esta paja constitucional que nos vende la de 2008. Por ejemplo, todo ese capítulo del sumac causai o del régimen del buen vivir. Vea, eso está bien para los libros de los filósofos y los sociólogos del derecho que estuvieron apoyando el proceso constituyente de Montecristi, que hoy desde el teclado en el Twitter son bravitos, diciendo que no. 2 de esos fueron miembros de la Corte Constitucional. Pero bien que auparon ese proceso de Montecristi. Y todas esas ideas las trasladaron al texto constitucional. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que me diga que yo tengo derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de violencia, si sale usted a la calle y de repente ya no llega? No nos vendamos promesas falsas. Hay que dejarnos, hay que dejar el autoengaño atrás. Entonces, una Constitución concreta, con un catálogo esencial de libertades y derechos que debe haber, ¿no es cierto? Con un régimen institucional o una parte orgánica que vuelva al cauce, 3 funciones del poder bien delimitadas, independientes, con sus competencias, un reparto bien delimitado del régimen de gobiernos autónomos descentralizados. Esa novelería de crear las regiones, de crear los distritos, pero si esa es una cuestión que está metida en la Constitución, no se ha aplicado, porque no es dable para nuestra realidad. Entonces quisieron traer un poco el tema ahí de las autonomías españolas, meterlo acá, no ha funcionado, no se aplica, hay que eliminar, no sirve. Y luego, insisto, con una mirada económica, técnica, eso sí, un cambio profundo al régimen constitucional de la economía. Esas son las 3 funciones que yo creo y las 3, retos que enfrentaría una eventual Asamblea Constituyente. Ahora, como en el comunicado señalan, doctor Ismael Quintana, queda un gran desafío lograr un texto de consenso nacional y que represente unos mínimos compartidos. Claro, creo que esos son los mínimos. Ahora, el domingo empezaríamos nosotros a sellar esta suerte de pacto. Finalmente, si la mayoría le decimos que sí a la pregunta, al menos a la pregunta que tiene que ver con el proceso constituyente, ya ese es un primer paso. Ese es un primer acuerdo mínimo. Es decir, el domingo el mensaje será clarísimo. Es decir, independientemente de si me agrada o no me agrada el presidente de la República, yo estoy consciente de que el país no da más con esta Constitución. Ese es el primer paso que a mí me parecería fundamental el día domingo si es que gana el sí. Luego, bueno, ya vendrá el proceso electoral, es cuestión de preferencias, de gustos, no sé si de ideología, porque aquí no hay partidos políticos para hablar de un tema ideológico, pero se conformará finalmente una Asamblea Constituyente. Nuestros representantes discutirán lo que deban discutir en las mesas constituyentes y luego en el pleno de la Asamblea Constituyente. Ahí también hay posibilidad, y a eso nos estamos refiriendo entre líneas en ese comunicado, porque ahí también hay posibilidad. Es decir, no necesariamente usted tiene que aportar desde una candidatura o luego ya una curula en la Constituyente. Es decir, va a haber espacio, entiendo yo, ojalá que sea así, para recibir aportes de todos los más amplios y diversos sectores de la sociedad que puedan de algún modo ir con sus ideas claras, concretas, de decir, mire, esta es la postura, por ejemplo, del sector del agro, esta es la postura del gremio de la salud, esta es la postura de los sectores de la educación, de los trabajadores, de los gremios industriales y productivos, de los empleadores. Esta es la visión de del sector del derecho sobre, por ejemplo, lo que debe hacerse en reformas en lo que tiene que ver con función judicial.
¿cierto? Entonces vamos a tener ahí la posibilidad también de algún modo aportar y permanentemente observar la labor de la constituyente. Ahora ya no es 2007 donde uno tenía que sentarse a ver me acuerdo, creo que era el Canal 7, los debates. Ahora en redes sociales, con las plataformas digitales, es mucho más fácil y más rápido enterarse y estar sobre la marcha de lo que vayan a hacer ahí. Así que va a ser bien complejo que estén dedicados a declarar el día del mazapán en vez de ponerse a discutir el texto o el proyecto de constitución. Pero finalmente, porque a la larga hay que entender, si somos 18 millones y algo más de ecuatorianos, unos no eligen, otros ya tenemos la posibilidad de elegir, va a ser bien complejo que salga una constitución que sea del gusto, color y pensamiento de todos. Las aspiraciones de todos no se van a poder recoger en el texto constitucional. Entonces, entendiendo que habrá mínimos en los cuales podamos estar 100% de acuerdo, consensos, incluso con quienes no piensan como nosotros, como el sector del correísmo, creo que va a haber la posibilidad de llegar a algunos acuerdos y habrán puntos de discrepancia. Por ejemplo, correísmo dirá sí, justicia indígena, otros diremos no justicia indígena. Correísmo dirá sí, empresas públicas, otros dirán, bueno, ese debate luego tendremos que zanjarlo los ciudadanos. Si finalmente, después de todo, la constituyente solamente redacta un proyecto de constitución y eso luego es sometido a consideración nuestra. En el referéndum se sellará el pacto y seremos nosotros quienes por mayoría decidamos si damos o no damos paso a ese nuevo texto constitucional. Ahí se sellará el pacto y tendrá que aplicarse, como en cualquier democracia, pues ya en esa última instancia, la regla de la mayoría. Si así se aprobó la Constitución de Montecristi, unos dijimos no, otros dijeron sí. ¿Qué nos tocó a los que dijimos no? Bueno, respetar lo que en democracia se resolvió. Lo mismo esperaría que se haga si es que un nuevo texto constitucional ve la luz del día, ¿no? Hay dos preguntas en este referéndum y consulta popular que tiene que ver con la reforma política. ¿Cómo ve usted, doctor Ismael Quintana? El uno, la eliminación del fondo partidario, y el otro, la reducción del número de asambleístas. Plenamente de acuerdo, aunque me apena que la pregunta que tiene que ver con la reforma parcial al artículo 115 de la Constitución esté incompleta, y en esto hay que responsabilizar abierta y directamente a la Corte Constitucional. El presidente plantea inicialmente respecto de este tema la reforma parcial a dos normas constitucionales. El 110, que establece el fondo partidario permanente, y el 115, que establece el fondo de promoción electoral. En ambos casos, la Constitución, hoy tan garantista, establece que con nuestra plata, querido conciudadano, pagamos campañas electorales contratadas directamente por el Estado, es decir, el Consejo Nacional Electoral, con presupuesto general del Estado, con plata nuestra, paga a los medios de comunicación para la promoción electoral en época de campaña, eso dice la Constitución, y luego, porque además con nuestra plata se asigna, no a todos, hay que también, digamos, en esto sincerar el debate, no todas las agrupaciones políticas reciben recursos del fondo partidario permanente, pero sí los más grandes partidos o movimientos políticos que cumplen ciertas condiciones establecidas en la ley reciben este beneficio para su manutención. Entonces resulta que luego usted tiene casi 300 organizaciones políticas hoy, todas al alquiler de quien quiere aventurarse en la política, porque claro, hacer política aquí no cuesta. Me refiero en términos monetarios. Yo sé que la Constitución también establece que los partidos y las organizaciones políticas se fondean con, de algún modo, aportes privados bajo ciertas regulaciones del Código de la Democracia, y los aportes que libremente quieren dar los militantes y los adherentes a las... Pero no es todo. Si la mayor cantidad de recursos vienen del Estado, es decir, de nosotros. Y resulta que usted ahí tiene gente, entonces, que se presenta como candidato a alcalde, a prefecto, a concejal, a asambleísta, a presidente o vicepresidente, y no les llegan el 1% de votos. Ni siquiera el número de firmas que presentó para su reconocimiento. Entonces, ese espíritu clientelar, ese espíritu paternal de la Constitución tiene que acabarse. Yo respaldo, siempre sostuve, incluso antes de que el presidente proponga esta idea de reformar la Constitución, siempre sostuve que no es
ni ética ni moralmente adecuado que les paguemos a los políticos estas aventuras electorales. Finalmente al presidente le califica a la Corte solo la del fondo partidario permanente. La Corte dijo que como en la pregunta no estaba mencionado el artículo 110, entonces que por eso, como no hay garantía de la libertad del elector, no le califica esa parte. Un absurdo y un formalismo jurídico inaceptable por parte de la Corte Constitucional, dado que en el anexo claramente se establecía la reforma también al 115 de la Constitución. Bueno, nos han dejado sin la posibilidad, señores de la Corte, de discutir también el tema de la promoción electoral. Vamos con lo uno a medias. Bueno, por lo menos eso, y creo que es fundamental porque ese dinero, sea mucho, sea poco, aquí no importa si son 200 millones de dólares. Yo le escuché al Esteban Torres temprano, no me acuerdo la cifra, él dio los números exactos, los debe tener con certeza porque además él promovió el debate y él defendió esta reforma en la Asamblea Nacional. Pero sea $1, o sean 100, o sean 30 millones de dólares, lo que sea, mejor que vaya destinado a educación, obra pública y salud, que buena falta nos hacen los medicamentos en los hospitales. Así que es una pregunta que a mí me parece fundamental. Y la reducción del tamaño de los asambleístas, bueno, tal vez es, digamos, realmente la pregunta una de las débiles, quizá la más débil del planteamiento hecho por el presidente Noboa, porque de algún modo supone un cambio importante. Mucha gente ve en esto una reducción también un ahorro de dinero, porque dice, claro, en vez de estar pagando a 151 personas con todo el equipo de asesores y de colaboradores que tienen, mejor pagamos a 73, que es finalmente la propuesta, reducir de 151 a 73. Es que el problema no pasa solo por ahí. Puede haber un ahorro, yo no digo que no. El tema es que esa reforma debe venir acompañada de otro tipo de modificaciones. Y ojalá valga la oportunidad en el proceso constituyente para que la construcción de un verdadero sistema de partidos políticos se dé. La calidad en el trabajo de los parlamentos no viene dada por el número. En Ecuador hemos tenido congresos de 70 diputados en los 80, entrada la década de los 90, en los 2000. Congreso de los Manteles creo que tenía 77 diputados. Es decir, la calidad del trabajo legislativo no está, digamos, directamente asociada con el número de asambleístas, sino con las condiciones que tienen quienes se presentan como candidatos y luego obtienen una curul. Ahí me parece que, digamos, falta trabajar en esa modificación, pero bueno, entenderé que ese es un asunto que tendrá que venir ya en el debate constituyente. De todas maneras, bueno, la Asamblea no es de los órganos más queridos por parte de los ciudadanos y por eso entiendo que esta, junto con la anterior pregunta a la que nos referíamos, de lo que uno pudo ver en días pasados, tiene algo de aceptación, ¿no? Veamos. Finalmente, ¿cómo ve el panorama este domingo? La concurrencia a las urnas de los electores y las 4 preguntas puestas en consideración. Bueno, insisto, creo que esta ha sido una campaña corta, de lo que yo he podido percibir, una campaña enfocada más en redes sociales, ¿no? Tengo la sensación que todavía hay gente que no conoce el contenido de las preguntas y de sus anexos. ¿Tiene, ciudadano, todavía usted la posibilidad en estos 2 o 3 días de sentarse a leer las preguntas, los anexos, de empaparse? Lea el estatuto con el que eventualmente funcionaría la Asamblea Constituyente y sobre la base de eso, yo no le voy a decir vote sí o vote no, tome la decisión que usted democráticamente estime, pero informado, pero entendiendo primero que hay que ir a las urnas, sabiendo lo que se va a decidir y sabiendo que un voto por el no es quedarnos con el bodrio constitucional que tenemos hoy de 17 años. Entonces, si usted el día domingo le dice no, por ejemplo, a esa pregunta, espero que después no se queje de que no hay casos en los cuales, por ejemplo, la prisión preventiva se aplique obligatoria y directamente, porque la Constitución establece que en todos los casos es de última ratio. No se queje del Consejo de Participación Ciudadana, que no hace los concursos rápido y bien. No se queje de la Asamblea Nacional, que es una queja permanente. No nos quejemos de la Corte. Porque si usted quiere un cambio en eso, si usted quiere un cambio en el régimen constitucional de la economía, si usted quiere un cambio en el tema productivo, en el tema laboral,
el proceso constituyente es la oportunidad para esa discusión, ¿no es cierto? O la ayuda militar extranjera Sí, cuando el crimen es transnacional. La primera pregunta que tiene que ver con la eliminación de esa torpeza constitucional que nos dejó heredando Correa. Entonces no nos quejemos luego de que el Estado está de manos atadas para tratar de conseguir de algún modo apoyo internacional en esta materia. Y hay que ser conscientes, es decir, las preguntas, las 4, no es que van a resolvernos la vida completa. Las constituciones no resuelven la vida completa, lo decía el expresidente uruguayo Sanguinetti. Es decir, las constituciones no es que hacen buenos o malos gobiernos, pero nos otorgan herramientas, me refiero a todos como Estado, para de algún modo tratar de combatir los grandes problemas que hoy tenemos, y uno de esos es el tema de la inseguridad. Entonces, decirle no a la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras, bueno, es cerrarle la posibilidad a que el Estado cuente con una herramienta más para poder combatir esta clase de flagelos. Entonces, no nos quejemos que carteles del narcotráfico utilizan como brazos ejecutores a los grupos de delincuencia organizada que hoy salen a matar gente, que hoy extorsionan, que hoy le obligan al conciudadano a cerrar sus locales para evitar pagar las famosas vacunas. Y lo que es, a mí me parece más delicado, reclutar menores de edad, porque saben que esos chicos de 8, 9, 10, 12 años que hoy debieran estar en la escuela o en el colegio, están formando parte de estos grupos de delincuencia organizada, y lo hemos visto penosamente. No tienen ningún asco ni ningún empacho en levantar un arma y disparar contra una persona y asesinarlo. Entonces no nos quejemos de eso, si es que estamos cerrando las puertas a una probabilidad de cambio, ¿no? Bien, muchas gracias al doctor Ismael Quintana, constitucionalista, y los desafíos el próximo domingo en la consulta popular y referéndum, que el pueblo ecuatoriano debe ir a votar libremente, pero de manera informada, de manera responsable. Con esto cerramos. Muchas gracias, doctor Quintana. A ustedes, gracias por la invitación. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos, ya viene en ExaFM, Show de la Papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz jueves a todos. Un muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es